buenas tardes a los colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano de nuevo. Bien, en el día de ayer se anunció la aprobación de un préstamo de $100 millones para trabajar en el puerto de Manzanillo. Digo para trabajar porque existe una gran confusión en este momento sobre qué es lo que se va a hacer en el puerto, si es simplemente a reparar el espigón que existe en la actualidad, que por cierto está bastante deteriorado por el óxido que ha transcurrido a partir de la última reparación que se le hizo a ese espigón, que fue en el 2006, ya ha pasado bastante tiempo. O si adicional a repararlo, se va a ampliar el muelle. Digo que hay confusión en este aspecto y nosotros hemos recibido muchas llamadas de personas de la zona interesados, de empresarios que han estado por muchos años luchando por la ampliación de este importante puerto para facilitarlo de suerte que puedan ir hacia él, atracar en él barcos de gran calado, ¿verdad?, de los que se usan hoy modernamente en el mundo, porque para transportar carga de Europa o de Estados Unidos a largas distancias es necesario que los barcos sean grandes. Por eso el Canal de Panamá cada vez lo amplían más. Entonces hay un barco ahora que se llama Panamax. Y el Post-Panamax. Y ahora está el Post-Panamax después de la ampliación del canal, que son barcos con una dimensión de más de 300 metros de largo. En el Índico está el Suez y Post-Suez. Sí, entonces esos barcos, José Luis, lo que se quiere en Manzanillo es que esos barcos puedan atracar en esa bahía, que es una bahía ideal para eso porque es la de mayor calado que tiene la República Dominicana. Los barcos Panamax pueden atracar a una profundidad de 12 metros y la bahía de ahí, el calado del muelle de Manzanillo tiene más de eso, tiene alrededor de 40, más de 42 pies, que son el equivalente a alrededor de 13 o 14 metros. Su tierra y la mía tienen la ventaja, hablo de Asua y la bahía de Ocoa y la bahía de Manzanillo, el calado natural facilita. El puerto de Barrera siempre pudieron entrar barcos de gran calado, de hecho todavía uno puede ver en la noche en la bahía de Ocoa barcos fondeando, que son grandísimos precisamente porque por su propia naturaleza. En cambio, otra terminal hubo que dragar mucho. Así es. No, y esa bahía siempre ha tenido un calado porque es una bahía muy pronunciada. Yo diría la segunda más pronunciada de la isla Hispaniola completa, porque en la zona de Haití también hay una llamada bahía de Fort Liberté, que es bastante pronunciada. Pero la bahía de Manzanillo es bastante y la profundidad de las aguas son enormes. Incluso ahí había lo que se llama Punta Presidente en los tiempos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por ahí atracaban barcos y se hicieron estaciones de carbón mineral, que era con lo que funcionaban los barcos en esa época, y carbón vegetal, para cargarlo y atracaban de manera natural sin que existiera puerto. De manera que es una zona bastante ideal para eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que los habitantes de la zona, incluyéndome a mí, tenemos la aprehensión de que en esta ocasión se trate solo de reparar el muelle, porque ya en otras ocasiones se ha hecho. Ese es un muelle que data desde 1946, cuando la Grenada Company, conjuntamente con el gobierno dominicano de Trujillo en esa época, construyeron ese muelle. Más de 70 años hace ya de eso. Eso significa que ese muelle ya está completamente obsoleto. En ese tiempo, lo que atracaban por ahí eran barcos de carbón, como dije, de vapor, y veleros que no requieren la tecnología que requieren en este momento. Entonces, si lo que se trata es de reparar ese espigón, nosotros no estamos de acuerdo, porque continuaríamos en lo mismo, en tener un barco que no, un puerto que no tiene ningún tipo de utilidad, porque ya se reparó en el 1990, el doctor Balaguer lo reparó con el propósito único y exclusivamente de exportar por ahí los bananos que produce el proyecto La Cruz y el sector privado, que es bastante grande el volumen. Entonces ahí llegaban en ese tiempo, en la década del 90, 3 y 4 barcos semanales a llevarse el banano. Pero que resulta que ahora lo que está llegando es un barco a la semana. Y
para llevarse el banano, y de allá para acá no trae absolutamente nada, de manera que la ruta no es en nada rentable. Por lo que si no se hace una ampliación de ese muelle, pues no vale la pena hacer otra cosa, repararlo. ¿Para qué? No significaría nada, seguiría la misma situación. En el 2006 también volvió y se reparó el muelle y siguió lo mismo. Se cambió, se le dio a una corporación, la Corporación Portuaria del Atlántico, en el gobierno de presidente Hipólito Mejía, que son los empresarios de Santiago, con el propósito de exportar por ahí su mercancía, sobre todo la mercancía de la zona franca. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque en ese lapso de 8 años, porque luego el gobierno anterior del presidente Danilo Medina, pues le quitó la franquicia a los empresarios de Santiago y la puso en manos otra vez de la Autoridad Portuaria Dominicana, y ahí se ha estancado todo. Lo único que se hace por ahí es un barco semanal que viene, se lleva parte de los guineos, porque más del 60% del banano que se está exportando, oigan eso, oigan esto, más del 60% del banano que actualmente se está exportando desde la provincia de Montecristi hacia Europa y los Estados Unidos, Inglaterra, se está haciendo por el muelle Punta Caucedo en la capital. ¿Usted se imagina lo que representa traer un furgón de Palo Verde, por ejemplo, Palo Verde allá en Castañuera, la provincia de Montecristi, con carreteras malas? Porque ya esa carretera que va desde Montecristi hasta Santiago Rodríguez es insuficiente. Eso es prácticamente un camino vecinal, que precisamente todos estas patanas cargadas de esos guineos han contribuido a bajar el nivel de la carretera y a deteriorarla. Venir un furgón desde Palo Verde hasta el muelle aquí en la capital de Punta Caucedo para exportarlo para Estados Unidos, eso es una barbaridad. Y eso está ocurriendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el muelle de Manzanillo no está adecuado, no tiene la ampliación necesaria. Para que ustedes tengan una idea, el espigón del muelle apenas tiene 220 metros de largo y un barco Panamá tiene 300 metros. Y un barco normal, de eso de carga normal, que no tiene que ser Panamax, puede tener 250, de manera que ahí no cabe cuando hay un barco estacionado, no puede entrar otro. Entonces, si lo que se va ahora a reparar a ese espigón, no vale realmente la pena. Lo vamos a decir porque no queremos que un proyecto tan hermoso como lo ha ideado el presidente Luis Abinader cuando dio su visita, uno de los primeros lugares que visitó después que fue electo presidente. Un proyecto tan hermoso no puede verse frustrado quizá con una concepción equivocada de lo que hay que hacer. Nosotros esperamos que no sea así. Nosotros esperamos que ese préstamo que se acaba de concertar con el Banco Interamericano de Desarrollo sea para la reparación y la ampliación del puerto de Manzanillo. Los demás proyectos que se han anunciado, como por ejemplo el astillero y la planta generadora de electricidad en base a gas natural, son proyectos colaterales que vienen en consecuencia de que si se amplía el muelle. Si no se amplía el muelle, ninguno de esos proyectos van a establecerse allí, porque precisamente la base de partida es un muelle grande que ahora mismo está ideado, de acuerdo a los estudios técnicos que se han hecho, para agregarle un espigón más al que existe, pero de manera en L hacia el este del muelle. Todo el que conoce el área puede entenderlo. Hacia el este del muelle, que tenga 400 o 500 metros de longitud, de suerte que ahí puedan aparcarse barcos grandes que puedan traer y llevar mercancías a Europa, Estados Unidos, a cualquier lugar. Este es el único país que en materia portuaria está de espalda a la realidad. ¿Por qué? Porque todos los puertos importantes de la República Dominicana están en el sur. Sí. En el norte no hay nada más que el puerto de Puerto Plata, que últimamente ha devenido un puerto eminentemente turístico, que lleva muy pocas cargas y trae muy pocas cargas. Y no sería conveniente tampoco que lo hiciera en un polo turístico tan importante como Puerto Plata, que contribuiría sin duda a la contaminación de esas cosas. Aunque pueden coexistir. Hoy en día en el mundo moderno pueden coexistir los buques de carga y el turismo, y eso lo muestran muchísimos países de Europa. Yo estuve por la zona de Marsella, y hay un puerto que a la vez que es turístico es también de carga, y ahí fluyen
millones de turistas al año. Lo mismo yo vi en Argentina, por ejemplo en Buenos Aires, con el famoso puerto de Madero. Sí, de Madero, que Gardel tiene varias, que ahí que él vivía, la canción Caminito, que vivía cerca de ahí, y ahí coincide también el turismo con la carga. De manera que nosotros esperamos que también en Manzanillo se haga lo mismo. Pero ¿qué ocurre con lo que le decía? Todos nuestros puertos están en el sur, entonces las exportaciones nuestras van hacia el norte, van a Estados Unidos y Europa. Entonces los barcos, cuando cargan por aquí, por Caucedo o por Jaina, tienen que darle la vuelta a la isla para poder llegar a Estados Unidos o a llegar a Europa. Teniendo nosotros ahí ese puerto de Manzanillo con tremendo calado, condiciones naturales, una bahía preciosísima y adecuada, y tan cerca de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, cuando Cuba tuvo que hacer un puerto importante, el puerto de Mariel, lo hizo al norte. Lo hizo al norte para quedar cerca de Europa y Estados Unidos, no lo hizo al sur, y nosotros todos los tenemos en el sur. De manera que queremos advertir también sobre ciertos intereses que se están moviendo en torno a este proyecto. Parece que algunos empresarios que no entienden que el sol sale para todo, que no entienden que el país tiene que desarrollarse y hay que permitir que las regiones avancen, han querido boicotear este proyecto y son los que están detrás precisamente de que solo se repare el espigón del muelle de Manzanillo y no que se amplíe, porque creen que le pueden restar importancia al puerto de Jaina o al puerto de Caucedo, aunque debo decir que los intereses que se mueven más están por el puerto de Jaina, no entendiendo, señores, que a mediano y a largo plazo esos puertos serían favorecidos de la habilitación de manera adecuada del puerto de Manzanillo, y no hay que pensar como ventorrilleros, que eso es la mentalidad que muchas veces tienen empresarios dominicanos, que creen que si al lado se le pone un negocio, le va a mermar el de él. No, las plazas comerciales han demostrado lo contrario. Exacto. Antes tú tenías un comercio y si se ponía uno al lado, tú decías, bueno, me va a quitar la clientela, pero ahora las plazas tienen todos los comercios congregados. Bueno, pues en un país ocurre exactamente lo mismo. Tense tranquilos, muelleros de aquí de Jaina, y dejen que Manzanillo se desarrolle, que ese proyecto sea la ampliación del proyecto de la Cruz de Manzanillo. De manera que ya para concluir, nosotros queremos pedirle a nuestro amigo Lisandro Macarrulla, que es el ministro administrativo de la presidencia, con todo el respeto, que socialicemos un poco más ese proyecto del puerto de Manzanillo, para que la gente se tranquilice y sepa que definitivamente vamos hacia la creación de un polo importante de desarrollo, como lo ideó y lo trata de ejecutar el gobierno del presidente Luis Abinader.